El poder de una iglesia unida. Piensa por un momento en una comunidad donde no existe la escasez, donde nadie dice esto es mío, sino que todo lo comparte por amor, donde la unidad no es solo una palabra, sino una forma de vida. Esto no es utopía, esto es lo que vivió la iglesia primitiva. Lo que nos relata Hechos, el capítulo 4, versículo 32 al 37, no es solo historia, es un espejo que refleja lo que la iglesia de Cristo puede ser cuando el Espíritu Santo no solo se derrama, sino que se vive. La historia se registra en capítulo 4 de Hechos, el versículo 32. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué interesante lo que dice sobre todo el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Qué fuerza hay en esas palabras! No se trata solo de compartir bienes materiales, se trata de compartir vida, fe, propósito, una sola alma, un solo corazón. La unidad es un testimonio poderoso. Ya lo había dicho el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. La iglesia no era perfecta, pero era poderosa porque estaba unida. No por intereses, sino por convicción, no por necesidad, sino por amor. En un mundo dividido por ideologías, clases sociales y egoísmo, la iglesia era un faro de esperanza, una familia auténtica. ¿Puede decirse eso de nosotros hoy? Difícilmente, porque estamos más fraccionados y separados que nunca. También se nos muestra aquí la generosidad como fruto del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El poder del testimonio no estaba separado de la generosidad, porque la gracia no se predica con palabras vacías, se predica con vidas entregadas. Bernabé vendió un campo y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. No lo hizo por aplausos, lo hizo porque el amor por Cristo venció su amor por las posesiones. ¿Y nosotros? ¿A qué estamos aferrados hoy que nos impide ser libres para amar así? No estamos teniendo el amor que se nos pidió, de tal forma que hoy todos somos egoístas, y cuando se trata de dar para la obra de Dios, estamos criticando lo que se pide o lo que se da. Hoy, incluso, el dar una ofrenda sencilla se le hace todo un problema a los creyentes. ¿Qué tiempos aquellos, las de los primeros cristianos? También se nos enseña aquí que el Espíritu Santo transformaba el egoísmo en compasión. Porque en Hechos capítulo 4, versículo 34 se dice, porque no había entre ellos ningún necesitado. Eso solo puede hacerlo el Espíritu de Dios. Porque el egoísmo no se rompe con discursos, sino con una transformación profunda del corazón. La iglesia primitiva no necesitó campañas para dar.
Daban porque el Espíritu Santo había prendido fuego en sus corazones. Qué diferente a una fe cómoda que busca recibir para después dar. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Corintios, el capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La verdadera fe da, porque ya lo ha recibido todo por parte de Cristo. Pero hoy los creyentes están viendo o grabando cuando se pide algo para poder criticar a la iglesia. En cuarto lugar, también nosotros aprendemos aquí que el testimonio de la unidad sigue vigente hoy. Lo que pasó en el capítulo 4 no fue solo un momento de euforia, fue la evidencia de una iglesia viva. La unidad, el amor, la entrega. Todo esto preparó el terreno para una explosión de crecimiento y salvación. Más adelante, en Hechos capítulo 5, versículo 14, se dirá, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, porque la unidad predica, la generosidad testifica, el amor en acción convence más que 1000 sermones. ¿Y nosotros estamos viviendo esta fe así? ¿Estamos tan llenos del Espíritu Santo como para desprendernos de lo nuestro y entregarnos por completo al reino de Dios? Hoy necesitamos volver a ese modelo, volver a tener un solo corazón, volver a amarnos hasta que el mundo diga, ellos tienen algo que yo quiero. No se trata de venderlo todo, se trata de entregarlo todo. Tu tiempo, tu amor, tus talentos, tus recursos. Porque si lo que tenemos no está al servicio de Dios y de su reino, ¿para qué lo tenemos? Dios no necesita nuestras riquezas, pero el mundo necesita testigos que vivan como si Cristo fuera suficiente. Y lo es. La Biblia dice en Hechos el capítulo 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. En Efesios el capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. La iglesia que transforma es la que se une, la que se entrega, la que arde. Esta clase de iglesia es la que hace la diferencia. ¿Estás listo para ser parte de esa iglesia que el Señor Jesucristo fundó? Porque hoy las iglesias modernas, lamentablemente, son mercaderes del Evangelio. Pero el ayudarnos mutuamente los unos a los otros para testificar de Cristo, esa es la iglesia que vive y vivirá siempre predicando el Evangelio de Dios de manera práctica y real. Que Dios nos ayude a poder hacer de la predicación del Evangelio una tarea donde se incluya todo lo que tengo al servicio de Dios. Gracias a usted por hacernos llegar este mensaje a más personas. Si nosotros lo compartimos, damos un like o nos suscribimos, este mensaje llegará a más gente para que puedan entender lo que la iglesia de Cristo es. Que Dios les bendiga.